porque dentro de nuestra sociedad, pues ya todos nuestros amigos, pues o la mayoría más bien, habían empezado a consumir cristal, ¿no? Y me dice, ¿quieres? Y le dije, no sé. Digo, la verdad sí me da miedo. Y me dice, pues date una línea, aunque sea una chiquita. Bueno, va. Entonces se me hace fácil, agarro el billete y me doy la primera línea. O sea, en un ratito ya empecé a sentir la taquicardia, ¿no? Empecé a sentir como el cuerpo muy ansioso, pero me empecé a sentir muy activa, ¿no? Y empecé a conversar, ¿no? O sea, a partir de que lo dejo 2 semanas y vuelvo a consumir, ya el consumo era diario, a cada rato. No dormía, no comía, a veces dormía, a veces no comía. Yo trataba de siempre conseguir dinero, yo no me quedaba sin dinero, con tal de seguir consumiendo. Y siempre era, vamos al banco, retiramos, vamos al punto, compramos y nos regresamos a casa a drogarnos. Y así, esa era mi vida diaria, vamos, regresamos. No era que yo consumiera, sino más bien la droga me consumió completamente a mí, consumió completamente lo que era Itzel. Huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Quítate la Máscara. Te saluda tu amigo, el Huracán Rugiente. Y el día de hoy viene a festejar, viene a compartirnos de lo mucho que ha podido encontrar tras su primer año de estar libre de sustancias. Hoy nos viene a compartir todo lo que sucedió antes, durante y después de haber tenido consumo de sustancias. Pero ¿quién mejor que pudiera ser ella, quien nos pueda decir quién es, de dónde viene, a qué se dedica, qué tranza con ella? Adelante, es tu momento. Gracias, pues mi nombre es Itzel, soy una alcohólica drogadicta. El día de hoy me encuentro en Reinserta, que es para la reintegración social de mujeres adictas. Ok. Me encuentro aquí a raíz de pues muchas situaciones que tuve que vivir, ¿no? Por empezar un consumo que al principio lo tomé como algo normal o algo que podría ser un juego, y después de un tiempo pues ya no fue así, ¿no? Destruí completamente lo que en ese momento tenía como vida. Ok. ¿A qué edad empezaste? El consumo de cristal lo empecé a la edad de 19 años, pero ya llevaba un consumo de alcohol casi de 10 años más o menos. Ok. Como tú bien sabes, nosotros buscamos contar las historias de las personas, pero quitándonos la máscara. ¿A qué me refiero con quitarnos la máscara? Poder mostrar la verdad. Claro. Si es cruda, si es amarga, si es dolorosa, si es divertida, como sea. Hoy mi invitación hacia ti es a que justamente junto conmigo nos despojemos de la tapa y podamos platicar, no desde el puesto de directora, desde el papel, el real. Claro. El de enferma, el de adicta, que el día de hoy estás luchando y estás continuando con esta lucha día tras día. Así que yo te invito a que junto conmigo nos quitemos la máscara. Itzel, dices tú, empezaste a los 19 años con el cristal. Así es. ¿Cuánto tiempo estuviste tú bajo el consumo del cristal? 9 meses. 9 meses. ¿Y 9 meses fueron suficientes para destruir lo que tú dices que en ese momento era tu vida? Así es. Pero antes ya habías presentado tu consumo de algunas otras sustancias. ¿A qué edad empezaste a consumir? Yo empecé con un alcoholismo alrededor de los 10, 11 años, porque pues en mi familia era muy común, ¿no? Ok. Se les hacía muy normal, ellos son de la idea de darle una probadita para que no se quede con el antojo, ¿no? Así sea un niño de 7 años, o sea, no les interesa, ¿no? O sea, se les hace muy común, se les hace muy normal el dejar que las personas del entorno, de la familia, consuman alcohol. Okay. Entonces, pues a mí desde los 11 años, pues ya era de sentarme en la mesa con los grandes, a pues tomarme una cerveza, 2 cervezas, ¿no? Siempre fue así, en la casa, pues desde muy chica, yo recuerdo el ver este papel, ¿no? Yo vivo con mi papá porque, pues mis papás desde que yo tengo memoria están separados, ¿no? Okay. Sí convivía con mi mamá, pero pues todo el tiempo estaba con mi papá, en la casa con mis abuelos, mis tíos y así, con mi hermano. No tengo un hermano que es un año mayor que yo y igual estuvo envuelto en el alcoholismo pues desde una edad muy temprana. Yo empecé con el consumo de alcohol pues con mi papá. Era muy normal que en las fiestas familiares pues
empezaba tranquilo, ¿no? O sea, como todas fiestas, todos conviviendo, tranquilos, ya de repente empezaban a sacar el alcohol, las botellas, que empezaban a ir por cervezas, y en cualquier reunión familiar no hacía falta el alcohol, ¿no? Entonces yo empiezo a tomar con ellos y en mi casa siempre se me dijo, prefiero que tomes con nosotros a que vayas a otro lugar y te puedan hacer algo, ¿no? Prefiero que te sientes con nosotros y nosotros te enseñemos a tomar, a que pues tú vayas a otro lugar, ¿no? ¿Y te enseñaron? Supuestamente. ¿Qué te decían? Pues es que me decían que el tomar no era tomar por tomar. O sea, que era tranquilo entre la plática, que era el convivir, ¿no? Que el alcohol solamente era un acompañamiento, ¿no? Que pues tenía que ser tranquila, ¿no? O sea, que el alcohol pues no se iba a acabar. Uh-huh. Que pues conviviera con ellos, tuviéramos pláticas y así. El cantar, el bailar, todo eso, pues decían que era parte de, ¿no? Que... O sea, era más como de diversión, como de entretenimiento, como de desmadre. Sí, claro. ¿En qué momento tú consideras que se empezó a torcer? Pues cuando esa sociedad pues siempre fue de personas más grandes que yo, ¿no? O sea, me doblaban la edad, ¿no? Uh-huh. Y yo empezaba a ir con bares con ellos, o sea, empezábamos a irnos a bares cerca de la casa o a otros lugares a tomar, ¿no? O sea, y siempre era de, podemos ir a otros lugares, pero puedes hacerlo mientras sea con nosotros. Okay. No te vayas con tus amigos, no vayas a lo mejor a otras fiestas, pero sí con nosotros, ¿no? Y yo digo que una de las veces en la que eso cambió completamente mi forma de ver las cosas fue una vez que estaba en un bar, un restaurante bar familiar supuestamente, y 2 chicos me invitan a sentarme en su mesa, ¿no? Entonces yo volteo como a buscar la aprobación de las personas con las que yo iba, mi madrina, mi papá y así, y pues me hacen la seña de que sí, ¿no? Que ningún problema. Entonces yo me siento y platicando, ellos ya estaban pues bastante alcoholizados, yo igual ya estaba un poco alcoholizada, no tanto, pero sí algo. En ese momento uno de ellos saca un teléfono y lo pone en la mesa como charola. Sacan una bolsita y es la primera vez que yo visualmente conozco una droga. Era un polvo blanco, en ese momento yo no sabía, pues era cocaína. Y pues dividen e inhalan, ¿no? Me invitan a mí, yo digo, así no, en medio del lugar. Sí, o sea, no les importó, no era como... Para mí, yo lo vi como que se les hacía algo muy normal, muy común y que no había problema, ¿no? O sea, había muchas personas dentro del lugar. Uh-huh. Estaba, pues, el dueño del bar y todo eso y, pues, no les dijo nada, ¿no? Entonces, lo consumen y me invitan, ¿no? Entonces, yo en ese momento me quedé impactada porque, pues, no sabía qué estaba pasando, pero tenía la noción de que estaba mal. Entonces, yo en ese momento me paro, les doy las gracias, ¿no? Y me voy y me siento con mi familia y pues desde ahí como que empezó a ser muy diferente, ¿no? ¿Les platicaste lo que acababa de pasar? No. No había la confianza. Ok. No había la confianza para platicar. De muchos temas no había la confianza para platicar con ellos. ¿Qué cambió? Porque dices, a partir de ese momento fue o empezó a ser diferente. ¿Qué fue lo que cambió? Yo tenía como 14 años uh-huh. y para mí empezó a ser muy normal el tomar y el ver ese tipo de situaciones sin que hubiera consecuencias, ¿no? Porque en ese momento pues yo no lo sacaron del bar, ¿no? O sea, no hubo una llamada de atención por la situación, ¿no? Y mi familia pues no sé si se habrá dado cuenta o no, pues yo supongo que sí, ¿no? Pero pues no me mencionaron nada de lo que había sucedido, ¿no? Y desde ahí mi perspectiva del tomar pues cambió, ¿no? O sea, fue la primera vez que yo vi eso y pues yo ya lo había visto en películas y así, pero algo presencial pues esa había sido la primera vez. Y en ese momento pues dentro de mí como que ya estaba esa ansiedad de decir pues ¿qué está sucediendo, no? Porque cambió totalmente el comportamiento de estas personas a raíz de que pues inhalaron esa sustancia. Más adelante, o sea, yo seguí consumiendo alcohol con mi familia, ¿no? Seguí consumiendo alcohol hasta que a los 17 años, mi hermano consumía marihuana con mi cuñada, ¿no? ¿Su pareja? Ajá, su pareja. Ok. Y estábamos en el cuarto, estábamos platicando. Mi hermano siempre, pues, tenía mucha noción de las drogas y todo eso, ¿no? Él se desenvolvió de una manera muy diferente a la mía,
porque era hombre, ¿no? En mi casa sí importaba mucho, él es hombre y tú eres mujer, ¿no? Mientras yo tenía que aprender a ser una buena mujer o una mujer para un futuro esposo, que así me decían en mi casa. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era ser una buena mujer? Aprender a hacer las labores de casa, ¿no? Aprender a barrer, trapear, quedarte callada, no tener ni voz ni voto, ¿no? Porque pues realmente mi abuela era la que llevaba así las riendas de la casa y ella era la que tenía la razón, ¿no? Uh-huh. Y mi hermano podía hacer y deshacer, podía salir a jugar y yo no. O sea, tú te tienes que quedar en casa, tienes que hacer los mandados, no puedes salir, tienes que estar alejada de los hombres, ¿no? Porque también mucho eso, ¿no? O sea, a mí me veían con un amigo y no podía ser mi amigo, ¿no? Entonces, pues era de tienes que aprender a barrer, a trapear, a lavar, ¿no? Yo a los 7 años ya te sabía lavar un uniforme y dejarlo impecable, ¿no? Y si no estaba impecable era pues una regañada, jalones, ¿no? Gritos dentro de la casa. Y me fui acostumbrando a ser una persona muy callada, a guardar todo ese tipo de situaciones, al no decir nada, ¿no? Y solo hacer caso, ¿no? Y fue avanzando, o sea, así estuviera yo en primaria, si yo llegaba y mi hermano todavía no había comido, aunque yo tuviera mucha hambre, era de, le sirves a él de comer y luego comes tú, ¿no? Y me enseñaron a hacer así, a lavar trastes, estar en casa, guardar silencio. Eres una mujer, siéntate bien, no digas malas palabras, ¿no? Aunque en mi casa era muy acostumbrado, la verdad, a que pues hubiera malas palabras y así. Mi hermano sí podía, ¿no? Podía salir a fiestas, ¿no? Más adelante, a una edad de 13, 14 años, él sí podía salir a fiestas, ¿no? Yo, pues, rara fue la vez que fui a unos 15 años o a alguna fiesta de alguno de mis compañeros, ¿no? Uh-huh. O sea, no puedes estar en casa ajena, no puedes quedarte en casa ajena, o sea, tú tienes que estar en tu casa y tu casa es tu casa, ¿no? Y tienes que respetar las reglas de casa y tienes que aprender a hacer lo que se tiene que hacer para, pues, tener a lo mejor en un futuro un esposo, ¿no? A aprender a atenderlo, ¿no? Ser ama de casa. Uh-huh. Y todo eso hizo que dentro de mí, pues, viera la vida de una manera muy diferente, ¿no? O sea, mi hermano sí podía salir y yo pues llegué a crear cierto resentimiento, ¿no? Yo decía, ¿por qué él puede salir? ¿Por qué él puede tener a lo mejor hasta una niñez, una infancia y yo no? O sea, yo también quiero salir a jugar, yo también pues quiero jugar fútbol, ¿no? Porque también era mucho eso, el rosa es para las niñas, las muñecas es para las niñas y el fútbol, los carritos y todo eso es para los hombres, ¿no? Y sí marcaban mucho eso. Ok. Mencionas tú que a los 15 fue que consumiste con tu hermano. 17. 17. Sí. Él ya consumía con su pareja. Ya llevaban rato. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se dio este consumo con él? Estábamos en el cuarto, eran como las 11 de la noche aproximadamente, y estábamos jugando en el teléfono, ¿no? En ese entonces era muy de moda el Free y todo eso, y pues estábamos jugando. Ellos se prenden un toque, ¿no? Y está mi hermano al lado de mí y me dice, ¿vas? Y yo me le quedé viendo. Yo creo que más que nada por tener un sentido de pertenencia en esa sociedad, porque en ese momento estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, pues no salía, yo nunca tuve amigos y nada de eso. Entonces fue de, pues bueno, lo voy a probar. Y de ahí, o sea, empezó a dar vueltas hasta que se acabó, ¿no? Y esa fue la primera vez que tuve un ¿Cómo te pusiste? Pues la verdad es que de repente como que sentía que perdía, ¿no? Porque me acuerdo que veía partes en totalmente oscuridad y de repente como que recobraba la conciencia y estábamos jugando todavía, ¿no? Hasta que ya más tarde, o sea, ya no aguanté, me dio como mucho sueño, me dio mucha hambre, ya no aguanté y les dije, ¿saben qué? Ya me voy a acostar. Me fui a mi cuarto estaba al lado del de mi hermano, ¿no? Entonces yo me fui a acostar y me quedé bien dormida. Al siguiente día, pues, desde ahí fue como que se me hizo muy común. Nos subíamos a la azotea a fumar, ¿no? Y era así, al principio era un churrito todos, ¿no? Ya después eran 2, ya eran 3, ya empezábamos con las pipas, ya empezábamos pues con consumos diferentes, ¿no? Y ellos pues
por lo que yo tenía entendido, pues ya tenían mucha conciencia tanto de la marihuana como de otras sustancias. Con ellos fue con los que empecé a consumir marihuana, hasta que llegó un punto en el que ya el consumo ya no era con ellos, sino ya era yo aparte, ¿no? Ellos consumían y yo consumía también aparte, o sea, fumaba marihuana aparte, ¿no? Uno de mis amigos, que llevábamos ciertos años de tener una amistad, pues al parecer también fumaba marihuana y empezaba yo a salir con él a fumar. O sea, salía, decía, ahorita vengo, voy a la tienda, ahorita vengo, ahorita regreso. Y nos íbamos a dar una vuelta ahí por la colonia a fumar y ya regresaba a la casa. Y ya, o sea, mi consumo empezó a ser ahí. ¿Cuánto tiempo tardó tu papá en darse cuenta de que ya estabas consumiendo? Como 2 meses. A partir de que empezaste a fumar marihuana, Sí. 2 meses. Sí, aproximadamente. ¿Qué te dijo cuando tú empezaste? ¿O cuando se dio cuenta más bien? Pues realmente nada. O sea, me dijo, yo no te voy a decir que no lo hagas, ¿no? Porque es como si yo te dijera, o sea, si yo me fumara un cigarro mientras te digo que no lo hagas. Solamente, pues ten cuidado, ¿no? O sea, tienes que hacerte responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Y me repetía mucho una frase que mi abuelo le decía, ¿no? Lo que tú consumas, tú tienes que hacerte responsable. Tú tienes que costear lo que consumes, ¿no? Y no hablaban al 100% del dinero, sino de pues todas las consecuencias y todo eso, ¿no? Entonces mi papá me decía, yo no te voy a decir que no lo hagas. Solamente pues hay momentos y lugares, ¿no? No lo hagas enfrente de tu abuela, me decía, ¿no? No lo hagas aquí en la casa, ¿no? Y pues realmente fue lo único que me dijo, o sea, nunca me dijo que no lo hiciera, o nunca me dijo, ay, está mal, ¿no? Siempre fue así de, o sea, si quieres hazlo, pero fuera de la casa, ¿no? Aquí no quiero que lo estés consumiendo, y menos que tu abuela te vea en ese estado, ¿no? Pero pues yo llegaba con los ojos rojos, con el olor, ¿no? Y pues realmente nunca me decían nada, ¿no? O sea, yo podría decir que sí se dieron cuenta, pero en realidad pues no me quisieron decir nada, ¿no? Ok. Entonces ahí fue. Eso a los 17 años. Uh-huh. ¿Cuándo se vino el declive de Itzel por consecuencia de la adicción? Pues yo por pandemia, la verdad es que no me gustaba, ¿no? Como el estudio en línea, ¿no? A mí siempre me ha gustado estudiar, siempre desde primaria he sido pues de los 10, los diplomas, ¿no? Uh-huh. Y yo entro en algo que se llama dictamen dentro de la escuela y tardo aproximadamente 2 años en volver a entrar a la prepa en 3er semestre. Yo estaba en la carrera de técnico en telecomunicaciones, en la vocacional 10, una escuela del Politécnico. Entonces, entro en agosto a casi cumplir 19 años. Y cuando cumplo 19 años, conozco a unas amigas, ¿no? Unas chicas que fumaban marihuana dentro de la escuela, ¿no? Yo en ese entonces pues seguía con el consumo de marihuana, yo pues la verdad es que no lo dejé, ¿no? Entonces me invitan un día a fumar marihuana porque pues la mayoría de mis conocidos sabían que yo fumaba marihuana, entonces me dicen, no, pues invítale, ¿no? Y nos sentamos y fumamos. De ahí empezamos a recurrir a un lugar fuera de las instalaciones de la escuela, que le llamaban Hongos, ¿no? Y era un lugar pues donde todos se sentaban a consumir de diferentes tipos de sustancias, ¿no? Yo empezaba a ir a tomar con ellas, hasta que un día una me dice, vamos a un evento. Y yo dije, ¿qué es eso? No, o sea, yo nunca había ido a eventos, nunca había salido a fiestas, o sea, en mi casa era totalmente prohibidísimo. Yo si iba a pedir permiso, pues no me iban a dejar, ¿no? Entonces, a mí se me hizo fácil, ¿no? Porque era dentro de la semana y pues era los horarios de la escuela, ¿no? Yo entraba de 2 de la tarde y salía a 10:30 de la noche de la escuela, ¿no? Entonces yo dije, pues ese día no entro a clases y me voy al evento, ¿no? Entonces le dije que sí, pagamos el boleto del evento. Iba a estar Ucielito Mix, algo así, iba a estar alguno de ellos. Y llego y ese día nos ponemos a tomar en Hongos justamente, antes de ir al primer evento. Para allá. Nos vamos al evento, fumamos marihuana y todo, y nos vamos, ¿no? Entramos al evento y una de mis amigas se pone mal. Éramos 3 nada más. Y una de ellas se pone mal. Entonces llegan otros 2 amigos que eran pareja, un amigo y una amiga. Y
Y me dice mi amiga, pues es que a mí se me hace feo que te vayas, es tu primer evento, ya lo pagaste y aparte no ha llegado el que va a estar. Pues si quieres yo me voy con ella a la escuela y más al rato te veo. No lo pensé, ¿no? Porque dije es la primera vez, ya falté a clases. Que valga la pena. Sí, pues dije ya estoy alcoholizada, pues total, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me quedo con ellos y llega un chico que era amigo de uno de ellos, ¿no? Y empezamos a bailar. Entonces, en una de esas, pues yo ya me sentía un poco mareada, la verdad, ¿no? Porque sabemos que el alcohol en estos lugares, pues es adulterado, ¿no? Uh-huh. Yo a la primera ya empezaba a sentirme medio rara. Y se acerca con un frasco de vidrio en la mano. Me lo acerca a la nariz, me tapa un orificio y yo pues, obviamente al respirar, inhalé una sustancia, ¿no? Que yo no sabía qué era. La sensación en ese momento fue muy rara. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Si tú pudieras describirnos por completo. Pues es que en ese momento empecé a sentir como si mi corazón se acelerara y empecé a sentir calor en el cuerpo, ¿no? Y fue satisfactoria la sensación. O sea, fue un momento, porque nada más duró un momento, pero fue satisfactoria, ¿no? Entonces yo volteé a verlo y le dije, ¿qué es eso? Y me dijo, son poppers, ¿no? Yo ni siquiera conocía qué era eso, pero me había gustado la sensación. Y en ese momento, o sea, durante el tiempo que permanecí en ese lugar, seguíamos inhalando poppers, ¿no? Hubo un punto en el que yo pierdo y cuando vuelvo a recobrar la conciencia, estábamos atrás de un camión, afuera en la calle, a unas 2 cuadras, ¿no? Del lugar. Y me acuerdo que en ese momento ya me estaban marcando mis amigos, ¿no? Yo le contesto y dices que ¿dónde están? ¿No? Estamos aquí afuera, ya nos vamos. Entonces yo me regreso, me sentía muy rara. Nos vamos y yo me sentía mal. Y me dicen, ¿qué pasó? No, en ese momento yo no quise decir nada. Nos fuimos, llegamos con mis amigas, ellas seguían ahí afuera de la escuela. Y ya, pues dijimos, ya vámonos a casa y pues ya mañana nos vemos, ¿no? Al siguiente día yo empiezo a tener como... O sea, empieza a desaparecer un poco la laguna mental que había tenido. Uh-huh. Y empiezo a darme cuenta de todo lo que había pasado, ¿no? Esta persona se quiso aprovechar de mí atrás de ese camión, ¿no? Me quiso quitar la ropa y yo no accedí. Entonces, pues justamente cuando me marcaron, fue cuando nos regresamos y me fui, ¿no? Con mis amigas y yo le conté esto a mis amigas. En ningún momento nada más me dijeron, pues no pasa nada, ¿no? Es normal. Entonces yo me quedé con eso, pero pues realmente no se lo quise decir a nadie, ¿no? Y fue la primera vez que tuve ya un contacto con alguna sustancia que no fuera marihuana, ¿no? Dentro de mi mente siempre había sido la idea de la marihuana va a ser la sustancia más fuerte que voy a probar, ¿no? Va a ser la droga más fuerte y hasta ahí, hasta que llegó ese día y pues consumí poppers, ¿no? Más adelante siguió mi consumo de alcohol, o sea, siguió mi consumo de alcohol y de marihuana. Yo volví a ver a esta persona, pues varias ocasiones, pero me causaba como miedo. O sea, no me quería acercar. No, él se acercaba porque pues al parecer era amigo de varios de mis amigos. Uh-huh. Pero pues yo siempre trataba de mantenerme alejada, ¿no? Porque la situación que había sucedido pues en ese momento no era agradable. Era incómodo. Era muy incómodo. Muy incómodo porque aparte pues no estaban mis amigas las que eran de confianza en ese momento. O sea, me había quedado con 2 personas pues realmente desconocidas, porque las conocí en ese momento, ¿no? Realmente desconocidas. No me importó al punto de llegar a creer que me fuera a suceder algo, ¿no? Porque pues desde muy niña siempre te dicen, ¿no? Es que la gente es mala y se puede aprovechar de ti. Y en ese momento no pasó por mi cabeza. O sea, por mi cabeza no fue el me va a suceder algo. Por mi cabeza fue el voy a disfrutar. Total, pues si ya falté. Total, pues si se enteran que lo haya aprovechado, ¿no? Decir que me arrepentí de la situación, o sea, de haber ido, no. Pero me arrepentí de no haberme regresado con mis amigas. Ok.
Me arrepentí de no haber tomado una buena decisión y decir, ¿sabes qué? No los conozco. Obviamente, pues no les va a interesar en realidad lo que me pueda pasar, porque pues no me conocen, o sea, no saben ni quién soy, apenas y en ese momento apenas si sabían mi nombre, ¿no? Y todas pues siempre me han dicho China, ¿no? Entonces ni siquiera mi nombre, ¿no? Y en ese momento quería volver a sentir la sensación que sentí al inhalar esa sustancia, ¿no? La marihuana ya no era algo que me hiciera sentir tan bien. El alcohol y la marihuana ya no me hacían sentir de esa manera, ¿no? Pues ya llevaba mucho tiempo consumiéndolos. ¿Cuál fue la diferencia que tú puedes identificar entre el consumo de marihuana y el consumo de poppers? Pues que la marihuana como que me dormía, ¿no? Me hace sentirme tranquila, relajada. Y los poppers, ¿no? Como que los poppers en el momento en el que lo consumí, sí me relajaba, pero como que me hacía sentir un poco más de euforia. Cosa que la marihuana, ¿no? La marihuana, o sea, era más relajación, ¿no? Y pues yo quería volver a sentir esa euforia, ¿no? Yo quería volver a tener ese consumo. Pero pues me daba miedo, ¿no? Porque pues yo sabía que si consumía alguna sustancia más allá de la marihuana, así como lo fue la marihuana en su momento, a lo mejor al principio no había sido tanto el consumo, pero ya después iba a ser constante, ¿no? Iba a ser como si me fumara un cigarro al día. Y yo decía, pues no lo voy a hacer, ¿no? Porque yo ya en ese punto de la vida, ya mi sociedad, de la gente de la que yo estaba rodeada, ya eran consumidores de diferentes sustancias, ¿no? Ya no nada más era marihuana, yo ya veía que consumían cocaína, yo ya veía que el LSD y todo eso. Y yo decía, no, o sea, había algo de esa sociedad que no me gustaba, ¿no? Porque aún a pesar de que yo consumía alcohol y marihuana, mira, no importaba si entraba bien marihuana, pero yo entraba a la escuela, ¿no? Yo a las 2 de la tarde ya estaba dentro de la escuela y salía hasta las 10:30, hasta las 10:30 volvía a consumir marihuana. No, y me iba para mi casa, no me quedaba como a cotorrear, no nada, o sea, nada más fumaba y me iba para mi casa, ¿no? Entonces, yo veía como que la sociedad en la que se desenvolvían ellos o su forma de ser y no me gustaba, no me agradaba. O sea, sí me agrada el ambiente, ¿no? Pero ya después de un punto ya no era tan agradable como las situaciones en las que ellos estaban, ¿no? Uh-huh. De que que ya que la policía y que lo otro. Y yo decía, pues, ¿por qué le tienen miedo? No, pues yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Entonces yo me empezaba, pues sí estaba ahí, pero yo hacía mis cosas, ¿no? O sea, yo me separaba completamente, ellos se iban a más eventos, ellos iban a otros lugares a drogarse, se iban que al punto y que no sé qué tanto, y yo decía, no, o sea, yo me voy a mi escuela, yo tengo cosas que hacer y con permiso, ¿no? Más adelante, se viene el evento de Halloween, entonces me dicen mis amigas, vamos, y que va a estar muy padre, y que no sé qué. Entonces yo digo, pues vamos, ¿no? Pero por ese momento yo ya quería volver a sentir una sensación así. Y la persona, la que me vendía marihuana, también vendía LSD. Entonces a mí se me hace fácil comprar uno, ¿no? De 250 micras. ¿Ya sabías qué era el efecto? ¿Ya sabías qué se sentía? ¿Ya sabías algo acerca de? Ya lo conocía porque una vez igual con mi hermano, después de que empezó mi consumo de marihuana, por primera vez consumí LSD, ¿no? 1/3 de un cuadro. Pues él me lo dio, ¿no? Y los 3 consumimos LSD. Esa vez fue en casa, ¿no? Yo me acuerdo que me quedo dormida y me vuelvo a despertar como a las 3, 4 de la mañana, ¿no? En ese momento pues ya me había pegado, ¿no? Yo me acuerdo que abro los ojos y empiezo a ver figuras en todos lados, ¿no? Y colores, y yo dije, y me empezó a dar mucha risa, ¿no? Van y me tocan al cuarto y yo abro y me dicen, vamos allá arriba, ¿no? A fumar marihuana. Sí, yo me acuerdo que la sensación era, pues no sé, o sea, era muy rara, pero a la vez, pues satisfactoria. Yo me subo a la azotea con ellos y los sonidos se escuchaban muy diferentes, ¿no? Las sensaciones, o sea, eran como, o sea, era como hipersensible en ese momento, ¿no? El aire se sentía diferente, el ambiente se sentía diferente, ¿no? Era la madrugada y se sentían los ecos de la ciudad alrededor de todo, ¿no? Se escuchaban los camiones, pero cada que se escuchaba un camión se escuchaba el eco. Y yo volteaba a ver hacia el cielo y veía un montón de colores. Y yo decía, ¿qué está pasando, no? La sensación cuando bajó el consumo
sentí el cuerpo muy relajado. Me acuerdo que esa vez subí, eran como las 12 del día y mi abuela me había mandado a regar sus plantas. Entonces subo y yo me acuerdo que me quedé viendo todo y dije, esto se siente muy padre. O sea, esto es una sensación que nunca había tenido, pero está muy chida, ¿no? Yo dije, pues que se vuelva a repetir, pero no había encontrado el momento, ¿no? Entonces en ese día se me hizo muy fácil. Para ese evento tú dijiste, me tengo que ir armada. Aquí es. Yo dije, aquí es ese momento de sentir otra vez esa sensación. Me voy a las 11 de la mañana a comprarlo. A las 12:30 ya estaba con mi amiga en el metro para irnos al evento. Antes de salir de casa, yo consumo el cuadro, me voy. Ya cuando ya estábamos en el metrobús, yo ya me sentía bien rara, pero no había sido lo mismo. O sea, el consumo, la sensación no fue igual. Sí, el efecto no fue igual. No fue igual, ¿no? Me daba mucha risa todo, pero me sentía como psicoseada, porque yo decía, ahorita se van a dar cuenta que traigo algo encima. Y yo me acuerdo que en una de esas nos tomamos una foto y yo vi mi pupila y dije, no, ya me pegó. O sea, ya me pegó. Esperamos una amiga y entramos al evento. El alcohol no me pegaba, o sea, nada. No sentía la sensación del alcohol, no sentía la sensación de la marihuana, no sentía la sensación de nada de lo que estaba consumiendo en ese momento, más que del LSD. Del cuadro. Y hubo un punto en el que una de mis amigas empezó a desconectar y nos fuimos también de ese evento. Porque pues la sensación ya empezó a ser como muy incómoda, ¿no? Una de mis amigas estaba molesta. Luego decían que yo tenía, o sea, que yo me veía como si le fuera a pegar a mi amiga, ¿no? Y yo la verdad no me acuerdo. O sea, también en ese momento se me creó como una laguna y no pude llegar a reconocer ese momento, ese espacio. Yo me regreso a mi casa, llego y todavía había llegado todavía con el efecto, ¿no? En ese momento mi alcoholismo ya estaba fuerte, ¿no? Yo llegué varias veces a hacer situaciones que no eran normal, ¿no? Y era siempre bajo el efecto del alcohol, ¿Cómo qué? ¿no? Pues muchas veces llegué a orinar en la calle, ¿no? O hasta encima, ¿no? No me daba cuenta, porque mi alcoholismo era bastante, no me daba cuenta. Y ya cuando veía ya me había orinado. Entonces yo llegaba a casa y me metía al cuarto, me cambiaba e iba y saludaba a todos como si nada hubiera pasado, ¿no? En ese momento, pues nunca me dijeron nada, ¿no? En mi casa siempre que llegué alcoholizada nunca me dijeron nada. Entonces para mí era como de, pues no hay pedo. No pasa nada, pues sí, o sea, lo puedo volver a hacer, lo puedo hacer las veces que sean necesarias y no va a haber ningún tipo de problema, ¿no? Y así fue. O sea, la verdad es que así fue. Seguí consumiendo alcohol y en casa y fuera de casa. Obviamente, cuando consumía alcohol fuera de casa, pues nunca lo dije, ¿no? Nunca fue así de, yo hoy me voy a ir a tomar con mis amigos, ¿no? O sea, yo me iba, decía, ya me voy a la escuela y pues en la mochila traía una botella, traía unas caguamas, ¿no? Llegaba, me sentaba con mis amigos y nos la empezamos, ¿no? Y decíamos, ya, ahorita en un rato nos metemos. Ya en ese momento ya, no. Ya, o sea, desde que fue ese consumo de poppers a más adelante, ya yo empecé a consumir más cosas, ¿no? A lo mejor no constantemente, pero sí lo llegué a hacer, claro. A partir de que consumes los poppers, ¿cuánto tiempo tardaste en poder consumir cristal? Alrededor de 5 meses. 5 meses. Sí. ¿Cómo fue tu primer consumo de cristal? Mi primer consumo fue porque yo había reprobado materias, ¿no? Ya iba a pasar a cuarto semestre, pero reprobé 5 materias. Entonces yo no me podía inscribir si no pasaba alguna de esas 5 materias, ¿no? Tenía que quedar a deber exagerado 2 materias o 3. Entonces yo pago mis exámenes, ¿no? Costaban 10 pesos los exámenes. Pago mis exámenes, ya había hecho los extraordinarios, no los había pasado. Entonces me fui a un examen que en la escuela se llama ETS, examen a título de suficiencia. Entonces yo pago mis exámenes, los meto en la plataforma de la escuela, pago mis exámenes y al siguiente día tenía que llevar el voucher, llevar la lista de los exámenes para que me lo sellaran, ¿no? Y ya quedara confirmada el día y la hora
en el que iba a presentar mis exámenes. Entonces me quedo de ver con una de mis amigas, ¿no? Nosotras ya teníamos una propuesta que era que si pasábamos los exámenes íbamos a consumir cristal, porque dentro de nuestra sociedad pues ya todos nuestros amigos, pues o la mayoría más bien, habían empezado a consumir cristal, ¿no? Entonces dijimos, pues si pasamos los exámenes la probamos, ¿no? ¿Qué era lo atractivo del cristal para ti en ese momento? Pues que muchos de nuestros amigos ya nos lo habían, pues nos habían dicho, ¿no? Cómo era la sensación del consumo del cristal y nos habían ofrecido, ¿no? Yo tenía pues un conocido muy cercano, que era el que en ese momento ya me empezaba a vender a mí la marihuana, y él me decía, mira, yo lo dejo en 250, pero a ti te lo dejo en 100. Y yo le decía, es que yo no le hago eso, ¿no? Y me decía, bueno, pero ahí lo ofreces, ¿no? Por si alguien más consume. Y yo le decía, sí, está bien. Y ya llegamos y ya no era de vamos a rolarnos el toque, ¿no? Ya era de que se rolaban el billete y en un teléfono estaban la de todos y uno y uno y uno y así, uno tras otro, ¿no? Y pues era de que había de sabores y veíamos cómo se ponían y decíamos, pues es que ¿qué sentirán, no? O sea, ¿qué pasa dentro de ellos como para estar así de esa manera? ¿Y qué pasó en ti? En mí, la primera vez llego. Yo cuando llego, mi amiga ya estaba consumiendo cristal. Y me dice, vente. Me siento y me dice, ¿quieres? Y le dije, no sé. Digo, la verdad sí me da miedo. Me dice, mira, yo no te voy a obligar a nada, ¿no? O sea, yo he aprendido que esto, si tú lo quieres consumir, lo vas a consumir y si no, no hay problema. No la podemos cotorrear de otra manera, ¿no? Entonces me gana la curiosidad y digo, a ver, dame una llave. La pican, me dan una llave, la inhalo, no sentí nada, o sea, absolutamente nada. No sentí ni lo que decían de que te arde, no sentí nada. Entonces yo le dije, es que no sentí nada, ¿no? Y me dice, pues date una línea, aunque sea una chiquita. Bueno, va, ¿no? Sacan el teléfono, la empiezan a picar, enrollan el billete y me dice, te vas a tapar un orificio y con el otro lo vas a meter. Dices más, siente cuál, ¿no? Entonces se me hace fácil, agarro el billete y me doy la primera línea. En ese momento empecé a sentir un ardor y después de un momento lo amargo así, bajando por mi garganta, ¿no? En el instante no me di cuenta, ¿no? De como lo que había generado, ¿no? Ya más, o sea, en un ratito ya empecé a sentir la taquicardia, ¿no? Empecé a sentir como el cuerpo muy ansioso, pero me empecé a sentir muy activa, ¿no? Y empecé a conversar, ¿no? Siempre he sido una persona que le cuesta mucho trabajo conversar con las personas. En ese momento me costaba mucho trabajo, ¿no? Me costaba mucho trabajo el hablar sin miedo y pues sí, al que me dijeran. Entonces yo empecé a hablar. Cuando menos me di cuenta, o sea, yo llegué como eso de la 1:30 de la tarde, cuando menos me di cuenta ya eran las 5 de la tarde y ya llevaba 3 líneas encima. Llega un amigo con unas caguamas y dice, vamos a tomar, ¿no? Dice, los invito a la fiesta de mi abuelita y que no sé qué. Y pues empezamos a tomar ahí esperando a otro de mis amigos. Y llega y dice, pues vamos, ¿no? Yo para este punto, eran como las 8 de la noche, yo ya llevaba alrededor de unas 6 líneas de cristal, ¿no? O sea, durante la plática, durante la conversación y el Eso cotorreo, en tu primer consumo. Eso es mi primer consumo, mi primer día. En las primeras horas, porque ni siquiera en mi primer día, en las primeras horas, ya llevaba 6 líneas. O sea, ya se me empezaba a hacer satisfactorio, ¿no? ¿Qué sentías? O sea, ¿cuál era la sensación que había provocado en ti la sustancia? Seguridad. Seguridad, ¿qué más? Seguridad. Rebeldía. Rebeldía, como en este momento estoy haciendo lo que quiero y no me importa lo que me digan, ¿no? También sentido de pertenencia, ¿no? Porque ya en ese momento todos empezaban a consumir cristal y yo era una de las que se había quedado atrás, ¿no? Entre comillas. Yo era una de las que no consumía. En ese momento me generó tranquilidad del que no me importaba si me marcaban, no me importaba si me mandaban mensaje de dónde estás, de ya vienes, de ya te tardaste, eso no me importa.
Y yo dije, no voy a contestar, ¿no? Me dicen, vamos. Y yo ya me sentía muy acelerada, ¿no? O sea, yo ya volteaba a ver a todos lados, me sentía muy acelerada, hacía muchos movimientos con las manos, muchos movimientos con las piernas. No me podía estar tranquila, ¿no? O sea, no podía estar sentada. De repente me paraba, de repente me sentaba, de repente me volvía a parar, de repente me volvía a sentar. Y ya se iban a ir todos, ¿no? Y me dicen, es que sí te ves mal, ¿no? Y me dicen, pues, ¿cuánto consumiste? Y yo, pues, no sé, llevo como unas 6 líneas. Y me dicen, es que no puedes llegar así al chile, si se van a dar cuenta de que, pues, te metiste algo. Entonces yo le dije, pues, déjenme, pido permiso, ¿no? Obviamente no dije la verdad, no dije que me habían invitado a una fiesta, no dije que me iba a ir con unos amigos, no. O sea, yo marqué y dije que supuestamente tenía un trabajo y que tenía que ir para ver si entraba ya a trabajar, ¿no? Y pues yo hablé con mi papá y creo que con mi abuela y les dije, me dijeron, bueno, sí está bien, ¿a qué hora llegas mañana? No, pues que en la mañana, o a lo mejor en la tarde después de hacerlo de mis exámenes. No, pues está bien. Yo me voy a casa de este amigo y nos la seguimos. O sea, nos la seguimos. Yo creo que así mi primer consumo fue alrededor de unas 8 líneas. Alcohol, puro alcohol. No comí nada, no cené ¿Cuánto tiempo nada. te duró el efecto? Pues como hasta yo creo como a las 2 de la tarde. Ya, ¿El día siguiente? Ajá. Ya me empezaba a sentir lo que llaman malillosa, ¿no? Ya empezaba a sentir así un montón de cansancio, como el cuerpo, como si estuviera cruda, pero no a ese grado. ¿Como cuando te quieres enfermar de fiebre? Así es, sí, como cuando te quiere dar gripe, así, ¿no? Okay. El cuerpo cortado, tenía un montón de hambre, pero a la vez tenía así como mucho asco, mucha sed, ¿no? Me empezó a dar lo que dicen la seca, ¿no? Mucha sed, mucha sed. Y en ese momento, a las 2 de la tarde, afuera de la escuela otra vez, me dicen, pues con otra línea se te pasa, ¿no? Con eso se te quita la malilla, ¿no? Pero primero come, ¿no? Me acuerdo que creo que me comí una hamburguesa o algo así. Y me dicen, pues date otra. No, pero nada más una, porque si no otra vez te vas a volver a entonar. Entonces me vuelvo a meter una línea y hasta ahí queda. Yo me voy para mi casa. Pero al siguiente día lo mismo, o sea, me volví a sentir malillosa, ¿no? Y yo me acuerdo que regreso a la escuela, pero yo dije, a mí ya no me gustó la sensación de la malilla. Y yo dije, ay, no, ya no quiero esto, ¿no? Y volví con la marihuana, ¿no? Volví con la marihuana. Estuve una semana solamente así, ¿no? Una semana solamente así. 1 o 2 semanas exagerado así. Me vuelven a invitar y se me vuelve a hacer fácil, ¿no? Pues ya me había gustado la sensación. Ya desde que la primera vez habían sido 8, ya pues no era como que no conociera o como que fuera por curiosidad otra vez. Claro que no. Sí, ya había sido con toda intención, ¿no? De volver a sentir lo mismo. Y volví a consumir. Volví a consumir. Volví a consumir cristal. Y ya el siguiente día compré, pues, mi primera bolsa de sustancia, ¿no? Ya por tu cuenta. Ya no por con cuenta. amigos, ya no con para ver quién me invita, ya no para echar desmadre. Ya lo compré para Ya mí. era para ti. Claro. Ok. Mencionas tú, desde muy chiquita empezaste a consumir. Probaste la marihuana, probaste los cuadros. ¿Te gustó el efecto que provocó en ti el cristal? La pregunta que a mí me gustaría poderte hacer, ¿tú sabes el día de hoy por qué consumiste? O sea, porque es por lo que tú en algún momento sentiste atracción por el hecho de decir, quiero consumir. Por muchas situaciones que me han pasado antes de mis consumos. ¿Cómo qué? Cuando yo tenía la edad de 7 años, sufrí un primer abuso sexual por parte, pues, de una mujer, ¿no? Que tenía alrededor de 10 años más que yo, ¿no? Yo me estaba bañando y pues entró, ¿no?
Y en ese momento, pues ella me empezó a tocar, ¿no? Empezó a ver toda esta situación. ¿Tú lo viste como tal, como un abuso? ¿O fue más como un juego? Yo diría que en ese momento no sabía que era abuso, pero sabía que estaba mal, porque yo sentí mucho miedo. Ok. Yo sentí mucho miedo. Yo todavía recuerdo la sensación de estar ahí y no saber qué hacer, ¿no? Quedarme completamente callado. Mi familia estaba ahí. Yo en cualquier momento pude haber hablado, pude, no sé, hasta gritar, ¿no? ¿Qué te detuvo a hacerlo? El miedo. El miedo, y es que, pues, toda esta situación del crecer y tener que ser callada, de el que dentro de mi casa, pues, no se puede hablar de nada relacionado con lo sexual. Bueno, en ese momento, no se podía hablar de nada relacionado con lo sexual, ¿no? O sea, no puedes ver a un hombre en ropa interior, ¿no? Tampoco puedes dejar que te vean, pero hasta ahí, ¿no? O sea, no había más allá. O sea, yo escuchaba más cosas, obviamente, de parte de la escuela y toda la educación sexual que te dan dentro de la escuela, que dentro de mi casa. Y en mi casa siempre era así como muy marcado de no digas esto, guarda silencio. No, Si él no hagas. Hablar. Sí. Ok. Casi literal la frase de calladita te ves más bonita. Ok. Un abuso sexual, 8 años, ¿me dices? 7 años. 7 años. Y a partir de ahí, ¿qué otras cosas sucedieron como para que tú en algún momento buscaras la fuga con el consumo? Pues fueron muchas situaciones más adelante, o sea, por ejemplo, yo siempre en mi mente estuvo el que mi hermano era más importante para mi familia que yo, ¿no? Ok. ¿Por qué? Todavía, pues en una edad muy pequeña, tuve que ver la diferencia entre él y yo, ¿no? Sexto de primaria, él sí tiene una salida de sexto y yo no. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estar en la escolta de la escuela, pero no. O sea, no se puede porque están enfermos, porque nadie te va a poder traer, situaciones así. El ver siempre eso de la mujer es menos dentro de la casa, ¿no? El hombre siempre va a tener la razón y es más, ¿no? Tú siempre tienes que aprender a ser callada con toda tu familia, ¿no? Siempre tienes que atender, siempre tienes que ser servicial con todas las personas, ¿no? Así te traten mal, tú tienes que ser servicial. Así te digan lo que te digan, tú tienes que ser servicial. Más adelante, a los 17 años justamente, igual en una de esas tantas borracheras dentro de mi casa, también hay otro abuso. Yo estaba en el patio de mi casa y yo dije, pues la última, ya me meto a dormir. Ya todos habían ido a dormir, nada más quedamos 2 personas. En ese momento, esta otra persona me besa, yo me hago para atrás, pues sabía que estaba súper mal lo que estaba sucediendo, ¿no? Yo me hago para atrás y le digo, ¿qué estás haciendo? O sea, estás mal, ¿no? Y me empieza a hacer sentir responsable y culpable de la situación a la vez. ¿Qué te dijo? Que eso había sido decisión de los dos, que los dos habíamos hecho eso. El beso nada más. El beso. Ok. Yo me voy, me meto a mi cuarto y me acuesto. Esta persona entra y abusa sexualmente de mí. Fue la primera violación. Después de un abuso sexual fue la primera violación que tuve. Realmente pues no era algo que yo quisiera, ¿no? Para mí era porque si estoy en mi casa y me dijeron que aquí nunca me iba a pasar nada, me está pasando esto. Porque sí, a mí me prometieron que el tomar dentro de casa iba a evitarme un montón de situaciones. Porque el día de hoy me está pasando esto, ¿no? Y empezar a sentir mucho miedo. Porque esa persona esa persona era pues allegada a mi familia y entraba y salía de la casa, ¿no? Cada fin de semana estaba ahí. De esto que tú me mencionas, ¿se habla? ¿O se habló en algún momento en casa? No. Lo mismo.
el miedo. Ok, y hago como o busco destacar esta parte porque si bien es cierto, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? La adicción tiene que ver con ese silencio, tiene que ver con todo lo que no se dice. Por sí sola la palabra ocupa el prefijo de sin dicción. Alguien que no puede articular palabras. Alguien que no sabe ocupar la herramienta de la palabra para poder explicar, para poder decir, para poder gritar, para poder explicar qué es lo que se está viviendo. Y nosotros lo hemos dicho. En ocasiones, el dolor cuando se vive a solas duele un poquito más. Es de lo peor. ¿No? A partir de esto que tú mencionas, ¿fue cuando detona el consumo? Porque me dices que esto sucedió cuando tú tenías ya 17 años. Sí, de ahí ya fue mi primer consumo de marihuana, ¿no? Y obviamente pues el ya no traer tantos pensamientos dentro de la cabeza, ¿no? El sentir esa relajación, esa tranquilidad que a lo mejor pues en sobriedad pues no sentía, ¿no? En mi cabeza daban vuelta todos los temas en los que había vivido, ¿no? Todas las veces en las que hasta dentro de casa, ¿no? El gritar, eres un inútil, no sabes hacer nada, ¿no? O sea, y como dices, ¿no? Como mencionas, realmente el siempre callar todo, ¿no? El tener desde muy chiquita, de esperar a que se haga de noche, sentarme al lado de la litera, en el piso, y empezar a llorar sola, ¿no? Porque hasta eso estaba mal, ¿no? No llores, pues si no te dice nada, te voy a pegar para que llores con provecho. Y vivir así. Cada que quería llorar era meterme al cuarto a llorar sola. Cada que quería llorar era abrazar la almohada y ahogar los gritos ahí. Llorar y llorar hasta quedarme dormida mientras lloraba. Despertar y sentir pues toda la cara hinchada, ¿no? De todo el tiempo en el que había estado llorando, ¿no? Ya, o sea, para ese punto yo ya llevaba una depresión muy fuerte. De ahí a cuando a ti te internan, ¿este es tu primer internamiento? Así es. ¿Cómo fue que tú llegaste a este lugar? Yo estaba dentro de una relación. Uh-huh. Estaba dentro de una relación. Eso fue meses después de que empecé mi consumo, ¿no? Alrededor de 6 meses después. Ok. Yo a esta persona ya la conocía. Era el hermano del amigo con el que me había ido a la fiesta el día que empecé a consumir. Ok. O sea, yo empiezo a trabajar en una purificadora, se dan las cosas, yo en este momento ya, o sea, mi consumo era diario. O sea, a partir de que lo dejo 2 semanas y vuelvo a consumir, ya el consumo era diario, a cada rato. No dormía, no comía, a veces dormía, a veces no comía. Entonces, yo entré en esta relación, ¿no? Él solamente consumía cocaína, ¿no? Y a raíz de estar consumiendo dentro de su casa, con mi cuñado, en ese momento con su hermano, a raíz de estar ahí en ese consumo, él empieza otra vez a consumir cristal, ¿no? Él ya llevaba cierto tiempo de no consumir cristal, pero consumía cocaína. Empiezo con él y pues doblemente otra razón para fugarme de mi realidad. Yo siempre había tenido la idea de me quiero salir de casa, ¿no? Se ve la oportunidad ahí y la tomé. Me salgo de mi casa y me voy a vivir con él. Llevábamos como 1 mes de novios o menos. La situación por la cual yo me salí de mi casa fue porque semanas antes mi hermano se había intentado suicidar. Yo ya había varias veces estado en una depresión tan grande que mi hermano entraba a mi cuarto y me decía: no te vayas a hacer daño. Yo no voy a soportar si algún día despierto y tú ya no estás aquí. Esa vez me acuerdo que me marcan, yo estaba consumiendo en casa de mi pareja. Y me manda mensaje mi papá y me dice: es que tu hermano se intentó suicidar. Regrésate a casa. Escuché un audio horrible. Nunca había escuchado a mi papá tan desesperado. Regreso a casa, me voy al hospital, caminé alrededor de unas 15 calles a las 11:30 de la noche en Pantitlán para llegar al hospital donde estaba mi hermano. Para este punto yo ya no me hablaba con mi hermano.
nuestra relación se había roto. Pero mi hermano siempre ha sido la persona que más he querido en este mundo. Mi hermano siempre me acompañó cuando yo estaba mal. No soporté que él haya tenido un intento de suicidio, no lo soporté y me fui de la casa y mi consumo empezó a ser mayor, pues ya no estaba en casa, o sea, ya no había quien me dijera no lo hagas. Es más, mi suegra no estaba en la casa todo el tiempo, o sea, se salía a las 7 de la mañana y regresaba hasta las 10:30 de la noche. Y el punto nos quedaba unas cuadras, ¿no? Yo siempre conseguía el dinero. ¿Cómo? Pues pidiendo prestado, trabajando hasta en mi misma casa, ¿no? Porque me decía mi tío, ven a la casa, limpia la cocina, limpia el baño y te doy algo de dinero, ¿no? Porque, pues, obviamente ya se habían dado cuenta, ¿no? De que yo no estaba trabajando, yo me había ido a vivir con una persona que era 3 años menor que yo tenía 20 años y él tenía 17 años. Me había ido a vivir con una persona que era 3 años menor que yo. Se notaba que yo estaba mal, no había terminado mis estudios, no tenía un trabajo, no tenía una vida estable, entonces pues mi tío decide como darme esa ayuda, ¿no? Y decir, pues ven, limpia la cocina y te doy algo, ¿no? Entonces limpiaba la cocina, el baño de la casa y me daba 250 pesos. Y yo trabajaba en el puesto de carnitas con mi papá tenía un puesto de carnitas y trabajaba con él. De ahí también sacaba, nada más sábados y domingos íbamos y trabajábamos, nos llevábamos 300 pesos y con eso comprábamos el consumo. Porque decir que comprábamos comida o algo más, no, comprábamos el consumo, ¿no? Yo trataba de siempre conseguir dinero, yo no me quedaba sin dinero, con tal de seguir consumiendo. Y siempre era, vamos al banco, retiramos, vamos al punto, compramos y nos regresamos a casa a drogarnos. Y así, esa era mi vida diaria, vamos, regresamos. Ya mi familia nada más me veía los fines de semana, ¿no? Cuando iba a trabajar, y ese mismo fin de semana yo me regresaba. Uh-huh. En ese momento fue donde entró la locura completa. Yo empezaba a consumir de una manera pues fuerte, o sea, ya consumíamos muy fuerte, ¿no? Ya era todo el tiempo y era pues mucho consumo, nos sacábamos una bolsita al día. No sabría decir cuántos, si eran gramos, no sabría decir, pero sí, o sea, consumíamos bastante. Muchas veces ya cuando ya no me entraba el impacto de la droga inhalada, porque yo nunca fumé el cristal, siempre fue inhalado. Ya deshacíamos los cigarros, uh-huh. Combinábamos una línea de cristal con el tabaco, volvíamos a hacer los cigarros y fumábamos. Y ya después de unos 5 minutos ya te llegaba el impacto, ¿no? O sea, fue la única manera en la que fumé el cristal. A raíz de que yo empiezo a fumarlo, yo me empiezo a enfermar, ¿no? Ya me empezó a dar, pues, neumonía a raíz del cristal. ¿Neumonía? Sí. Yo ya no podía respirar, yo me tenía que quedar totalmente acostada, no hablar, no moverme, porque si yo me movía empezaba a toser al punto de que me ahogaba. Y en ese momento ya empezaron las peleas, ¿no? Porque yo veía que él seguía consumiendo y le decía, dame. Me decía, no, pues ¿cómo te voy a dar si ya estás enferma, ¿no? Y en mi cabeza era como, ¿por qué tú vas a seguir consumiendo de algo que estoy pagando yo? O sea, de algo que yo acabo de conseguir el dinero para que lo compremos, como, ¿por qué tú sí vas a seguir consumiendo y yo no? Y él me decía, es que tú amas más a la droga que a mí, ¿no? Entonces yo le decía, ay, ¿cómo crees? ¿No? O sea, si no es así. Cuando evidentemente ya era así, o sea, yo ya no era el que quería estar al 100% con él, sino yo no quería dejarlo porque el consumo pues era mejor estando en compañía que estando sola. Ya nos seguimos drogando. Una vez pasa una situación dentro de la casa de mi suegra, mi cuñado se vuelve completamente loco. Nosotros nos salimos de la casa y cuando regresamos ya estaban ahí la familia de ellos. Y pues la situación fue grave, ¿no? Al punto de que nos dicen, les vamos a hacer antidoping. Eso fue un martes y el viernes nos hacen el antidoping. Yo no había dejado de consumir, ¿no? Yo ya sabía que eso no iba para nada bueno, ¿no? Aparte, como en ¿Tu cuñado 3 también días, consumía? Sí. Okay.
cómo en 3 días iba a dejar de consumir y no iba a aparecer nada en el antidoping, ¿no? Entonces, el viernes nos hacen el antidoping, yo llego a casa y el sábado nos despertamos temprano y mi papá dice que no vamos a sacar el puesto de carnitas, ¿no? A mí se me hizo raro, pero pues no tanto, ¿no? Yo dije, quién sabe, sus razones tendrá. Más adelante, el domingo tampoco lo saca, ¿no? Y yo dije, bueno, sus razones tendrán, ¿no? Pues quién sabe. Me pongo a lavar el baño con mi pareja, eran como las 11 de la mañana. Y en eso escucho cómo tocan la puerta, abre. Buenos días. Y era la voz de mi mamá. Buenos días, la voz de mi medio hermano. Y más atrás, buenos días, con permiso, de mi suegra. Yo volteé a ver a mi pareja y sabemos que ya había tronado, ¿no? Nos sentamos en la mesa y ya me empiezan a decir, yo sé que no has dejado de consumir. Porque para esto, cuando pasó eso, yo ya tenía alrededor de 3 o 4 meses que le había dicho a mi mamá que había consumido cristal y le había dicho también a mi papá. Pero obviamente, pues no tonta, les dije que pues ya lo había dejado de consumir, ¿no? Cuando era evidente que no. Entonces me siento y me dicen, pues sabemos que no has dejado de consumir y pues te vamos a internar. Lo hemos platicado y creemos que es la mejor opción. Tienes 20 minutos para arreglarte, ¿no? Yo me puse loca. En ese momento tuve la oportunidad de irme, o sea, porque sí tuve la oportunidad de irme, pero algo dentro de mí me dijo, ya no puedes. Algo dentro de mí me dijo, ya, o sea, date por vencida. Hasta aquí llegó esto, ¿no? Me meto al cuarto con mi pareja y todavía yo, como una persona adicta, le digo, pues la última y nos vamos. Y me dice, ¿es verdad que todavía, o sea, ¿de verdad me estás diciendo eso? ¿De verdad me estás diciendo que todavía quieres consumir? Si esto es lo que nos está separando el día de hoy. Yo me molesté, ¿no? Pero no le dije nada. Nos fumamos un cigarro, estábamos llorando y yo le dije que, pues que saliendo iba a regresar con él y que no sé qué tanto, ¿no? Entonces salgo del cuarto y ya estaba la camioneta así afuera de mi casa, estaba la puerta abierta, estaba la camioneta así afuera de mi casa y estaban los padrinos, ¿no? Yo la verdad en ese momento sí ya no pensé, me he hecho a correr, no, ya no. Ya dije, pues ya, que sea lo que Dios quiera. Me subí a la camioneta, me subí hasta atrás y iba llore y llore y llore y llore. Y llegó por primera vez a un grupo de alcohólicos anónimos 24 horas. Yo entré y yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué había? Fue días antes de que se mudaran a lo que el día de hoy es la femenil de Meraki. Fue días antes, ¿no? Yo entro y veo así a todas las chicas sentadas en unas sillas, ¿no? Se estaban peinando y yo dije, ay, ¿dónde me vinieron a meter, no? Yo veía a todas y había unas que se veían bien grandes, había unas que se veían como niñas, o sea, pero era por el mismo consumo, ¿no? O sea, por el mismo consumo, pues obviamente totalmente la edad a lo mejor no se te nota, ¿no? Y se empezaron a presentar y pues la mayoría iban por consumo de cristal, ¿no? Entonces ya me sientan en una silla, bueno, me ponen mis chanclitas, me revisan, me sientan en una silla, me piden té y era día de compartimiento, era el aniversario de la clínica. Y nos va, bueno, era el día de la fiesta porque el aniversario había sido un día antes, pero no se había podido, porque pues terminó muy tarde la junta, entonces era la fiesta y nos bajan a la fiesta, ¿no? Y yo me acuerdo que toda la fiesta me la pasé llore y llore y llore y llore, ¿no? Porque había dejado a esa persona que supuestamente había sido el amor de mi vida, ¿no? Esa persona con la que me drogaba, esa persona con la que pues había salido y había hecho lo que siempre quise hacer, ¿no? Salir de casa, pues ser independiente, ¿no? Más que independiente, el libertinaje de no tener que estar en casa, de no tener que estar viendo todas las situaciones dentro de casa y pues vivir mi vida según yo, ¿no? ¿Agradeces algo de haber llegado a rehabilitación? Todo. ¿Qué es todo? En ese punto, yo ya me había perdido completamente, ¿no? No era que yo consumiera, sino más bien la droga me consumió completamente a mí, consumió completamente lo que era Itzel. Que de no haber llegado, no hubiera tenido porque probablemente estaría muerta. O sea, yo soy muy consciente de que si yo no hubiera llegado, yo probablemente me hubiera muerto. Me han devuelto completamente todo, la vida y las ganas de vivir la vida. Hoy a un año
de distancia de tu último consumo, ¿qué es lo que más anhela Itzel? Lo que más anhela Itzel es seguir sanando, es el decir, sí fui una alcohólica drogadicta, sí viví situaciones, pero el día de hoy yo anhelo poder terminar por fin una carrera, ¿no? Ese fue mi sueño desde que tengo memoria, ¿no? Anhelo el poder, pues, hacer las cosas, ¿no? Terminar una carrera, el ser feliz, el realmente ser independiente y empezar a crear mi vida, empezar a concluir eso de tener un amor propio, ¿no? Porque es algo que me ha costado mucho trabajo desde una niñez, ¿no? Anhelo que estar realmente yo orgullosa de mí misma. Ok. ¿Cuál ha sido el momento más complicado en este año? En este año, pues yo creo que que se cumplieran mis 6 meses y yo decirle a mi papá y a mi mamá, ¿saben qué? Me voy a quedar otros 6 meses. Porque fue decisión mía, o sea, ellos eran de, no, pues vámonos, ¿no? O sea, vas a estar mejor con nosotros, o a ver, decide con quién te vas, con tu mamá y con tu papá, ¿no? Y en mí fue de, es que ya les dije que no me voy a ir. Ya les dije que me voy a quedar, ¿no? Y mucha gente no me lo creía, ¿no? O sea, me decían, ay, te estás jugando, ¿no? Y fue muy difícil el ver a mis 2 papás después de muchísimos años volver a hablar. Mis papás no se hablaban. Y después de alrededor de 18 años, voltear y ver cómo están conversando porque quieren lo mejor para mí. Ver cómo han dejado atrás a lo mejor un poco de su ego y están dispuestos a hablar entre ellos, pues para platicar, ¿no? De qué es lo mejor para mí, cosa que nunca había visto, ¿no? Fue muy complicado esa escena, porque fue justamente cuando decidí quedarme, fue muy complicada esa escena de ver cómo estaban parados los dos ahí antes de tener una confrontación y hablar del tema, ¿no? Fue muy complicado y pues ver situaciones así, ¿no? Ver que aunque no se lleven bien, hayan tenido esa oportunidad. Qué chingón el poder escuchar un testimonio en gente joven, en una mujer que al día de hoy está recuperando. Pensaría yo que lo más importante que pudieras estar recuperando tú será la parte de tus sueños, la parte donde tienes todavía un anhelo de algo, ¿no? En este caso, lo que decías, terminar una carrera, darte amor y trabajar para ti. Hoy yo agradezco mucho el que te hayas tomado de tu tiempo, que nos hayas permitido conocer tu historia. Definitivamente hoy, más que otra cosa, confirmamos, ¿no? Esta parte de decir, la voz merece ser escuchada. Las voces de las personas merecen encontrar con quién poder compartir lo que se carga solo. Así es. Hoy yo agradezco mucho a toda la banda, muchísimas gracias. Toda la gente que desee también contribuir, que quiera venir a participar en nuestro canal, solamente necesitamos, mándanos un mensajito directo para que podamos tener oportunidad de también a ti darte un espacio aquí para que tu voz sea escuchada. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye.